Irak le acaba de clavar el puñal por la espalda a Donald Trump en el peor momento posible. El presidente iraquí Abdul Latif Rashid, que recibió, por cierto, en Rabat al líder del parlamento iraní, pues Mohammad Bagher Ghalibaf, le dijo textualmente que Irak e Irán, fíjense bien, desde ahora son una sola nación que existe en dos países. Y con esto, amigos, pues ya vimos cómo comenzaron a construir una relación en donde le han dado la espalda a Estados Unidos. Recuerden ustedes que Estados Unidos invadió Irak en el famoso evento cuando supuestamente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Pusieron a un títere, armaron a Irak hasta los dientes y ahora Irak se las está cobrando, se está uniendo junto con Irán y ahora le están dando la bienvenida a este nuevo pacto de defensa fronteriza en donde, por cierto, ya, como decimos en México, amor con amor se paga. Ya salió Irak a presumir, déjenme mostrarle algunas de las fuentes, pues que se han autorizado el cruce de algunos buques petroleros de Irak por el estrecho de Hormuz. Ahora ya no tienen problema para cruzar. Ahí lo tienen ustedes. Es la nota de hace unas horas. El presidente iraquí se ha permitido el paso de algunos petroleros por el estrecho de Hormuz. Es lo que dice una nota reciente de hace unos momentos que está circulando en medios iraquíes. El 22 de agosto, según CCTV News, el presidente iraquí Abdul Latif Rashid declaró que Irak se había comunicado previamente con el presidente del parlamento iraní, que es precisamente lo que les estoy comentando, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante su visita y bueno, pues han firmado este pacto de defensa mutua, le han dado la espalda a Estados Unidos. Irak ya no está más del lado del eje occidental y ahora se ha unido con Irán. Como lo dice Irak, Irán es su segunda patria. Después de que dijo esto, por cierto, firmaron un memorándum de entendimiento que sí iban a cumplir, no como el que firmó con Estados Unidos e Irán en Pakistán. ¿De qué es este memorándum de entendimiento? También les muestro las fuentes. De todo les voy a mostrar aquí las fuentes. Porque es un acuerdo de seguridad que ya estarían firmando Irán e Irak. Ahí lo tienen, en donde ahora pues son un solo frente militar. Y esto pasa, amigos, mientras Donald Trump está perdiendo la guerra con Irán, cada vez tiene menos aliados en la región Estados Unidos. Trump estaba, por cierto, mientras esta noticia se estaba dando del otro lado del mundo, pues del lado estadounidense Trump estaba en la base conjunta Andrews. Allí estaba subiéndose a su avión rodeado de asesores diciéndole a los periodistas que tiene, dice él, control total de toda la región del estrecho de Hormuz. Y bueno, pues el contraste obviamente es tan brutal que parece una escena de una película de espías. La diferencia es que esto sí que está pasando justo ahora, así que esto ya es una traición. Depende de donde lo miren, del lado estadounidense, porque tanto trabajo que les costó invadir, vendernos la mentira de que supuestamente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva para terminar con el universo, que luego no tenían, lo que sí tenía era petróleo. Y ahora el país que con tanto trabajo invadieron, pues resulta que les ha dado la espalda. Yo soy Víctor, amigos, esto es TMF Noticias y en esta transmisión vamos a analizar qué significa esta puñalada diplomática, por qué Irak decidió rebelársele a Estados Unidos y cómo ahora esto está poniendo en jaque a las alianzas que Estados Unidos tiene en la región. Porque cuando un país como Irak, repito, que fue invadido por Estados Unidos en el 2003, que sufrió una ocupación muy sangrienta que duró casi una década, y después de que Estados Unidos sodomizó a Irak, pensaron que había amor y que, bueno, pues Irak les debía lealtad. Siempre tuvieron los iraquíes este sentimiento, esta espinita guardada de que los invadieron, de que prácticamente mancillaron su soberanía y estaban esperando solamente el momento perfecto para contraatacar, para desquitarse de lo que pasó en el 2003. Parece, amigos, que ese momento ha llegado. Irak, recuerden que cuando les digo que está manchado con sangre, de esa sangre del 2003 donde se perdieron miles de vidas iraquíes por culpa de una guerra basada en mentiras y que ahora han cobrado venganza. Estados Unidos lo ve como una traición,
Irak lo ve como una venganza y se están acercando ya en un pacto de defensa con Irán. Y esto, amigos, es gravísimo. Yo no sé, la verdad, por qué esto no es un titular del día en los grandes medios de comunicación, porque merece toda la atención. Es un parteaguas en el esquema de seguridad que tenía construido. Recuerden incluso que Estados Unidos tiene bases estadounidenses en Irak. Ahora a mí me parece que esas bases van a ser insostenibles ya ahí. Vámonos a los detalles concretos, porque aquí hay mucho más que un simple pacto de defensa. Esta historia tiene varias capas. Ghalibaf, que es el presidente del Parlamento iraní y también es una de las figuras políticas pues más influyentes de ese país, declaró después de su reunión con Rashid que Irán e Irak pues tienen un papel clave ya en el nuevo orden regional para todo lo que tiene que ver con lo que dicen una seguridad duradera. Están construyendo su propia mini OTAN. Y esto, amigos, no es una frase que Irak use sin haber hecho un cálculo diplomático y también militar. Sabía que Estados Unidos podría cobrarse las caras, pero se han esperado al momento en que el Pentágono está más vulnerable que nunca. Y bueno, pues lo dicen, ¿no? Que la historia se pone siempre del lado del ganador. Y vean ustedes de qué lado se pone Irak ahora en una declaración pues que ya coloca a estos dos países como actores centrales en Medio Oriente. A eso súmenle también Omán, que se ha sumado a esta alianza que de por sí ya tenía Irán. Recuerden que Irán tiene este eje de la resistencia que vean ustedes cómo cada vez es más grande y poderoso. Irán tiene esta alianza con las fuerzas que sostienen Líbano, que tienen Siria. De facto ya tenían milicias chiitas también en Irak. Ahora oficialmente Irak se suma a esta alianza. Lo tienen también con Yemen. Ahora también sabemos que lo tienen con Omán. Lo tienen con Rusia, lo tienen con Corea del Norte y también con China. Amigos, este eje de la resistencia cada vez está creciendo más y está dejando al margen a Estados Unidos. Ghalibaf también declaró hace unos momentos que Irak se está moviendo hacia la retirada final de fuerzas extranjeras y de coalición. Esto es muy importante, porque cuando dice que Irak está moviéndose a la retirada final de fuerzas extranjeras, lo que está diciendo es que van a expulsar a las tropas estadounidenses de Irak. Traducción, esas bases de Estados Unidos que aún están en Irak tienen los días contados. Y todavía dijo Ghalibaf, nunca interferimos en los asuntos internos de Irak, que es una frase que suena a un compromiso de no injerencia, pero que en realidad pues es un mensaje directo para la Casa Blanca. Lo que pase desde ahora entre Irán e Irak no es asunto que le competa a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué esto, amigos, es una puñalada por la espalda y no simplemente es una venganza diplomática entre dos países vecinos? A ver, Rashid, y fíjense nada más cómo es esta jugada, Trump ni siquiera se la vio venir, pero ni de lejos. Rashid estuvo en la Casa Blanca apenas hace un tiempo. Vimos ahí al líder iraquí sentado en el despacho Oval con Donald Trump, tomándose la mano. Incluso Donald Trump le dijo que era joven y guapo, no sé si ustedes se acuerdan. Le cromó el sable, como decimos en Veracruz, y bueno, pues hizo sus declaraciones Donald Trump, y al final de esto, pues vean nada más la jugada que hoy está sacando Irak. Trump trató a Rashid como si fuera al final del día alguien a quien le podía endulzar el oído. En el gesto se veía que lo trató como un inferior, como un invitado menor, alguien a quien se le puede decir ahí cualquier cosa y no importa lo que piense, ¿no? Y Rashid, pues que es un político viejo lobo de mar, que ha vivido en el exilio, de hecho, que ha visto cómo su país era sodomizado por fuerzas extranjeras de ocupación con pretextos, con mentiras. Tomó nota de todo esto, de esa gota que derramó el vaso y dijo, hasta aquí. Ese día no hizo ningún comentario público, no hubo, al menos no en público, una ruptura con Estados Unidos. Sabía que no era el momento, de ahí ni iba a salir vivo si lo hacía. Regresó a Irak y regresó a reunirse con Bagdad, precisamente. Ahí en Bagdad con su equipo más cercano, mueve las piezas del tablero desde Bagdad, le establecen estas conexiones que ya se venían madurando con Irán, viaja a Teherán, ahí se reúne con las autoridades iraníes, visita precisamente a Ghalibaf, viaja de nuevo a Bagdad y ahí pues es donde están ustedes viendo el fruto de este acuerdo militar, una coordinación que Trump ni siquiera se enteró hasta que ya estaba publicado,
Pero la puñalada no termina ahí, ¿eh? Se la cobró hasta con intereses. Hay un detalle que conecta directamente todo esto con la presión que Estados Unidos ha ejercido por tanto tiempo sobre Irán a través de las sanciones económicas y de los bloqueos navales. Rashid, durante su visita a Teherán, pues también comunicó a las autoridades iraníes que algunos petroleros con crudo iraquí habían sido autorizados para pasar por el estrecho de Hormuz, que es justamente esta nota que les puse aquí de hace apenas unas horas, y que ahí está la gran jugada. Este movimiento, amigos, desafía a las sanciones estadounidenses y el control que Estados Unidos ha intentado mantener sobre Hormuz, pues con esto nos queda claro que lo tiene Irán, no Estados Unidos en absoluto. Es Irán quien decide quién pasa y quién no, y ahora los países están buscando a Irán para decirle, manito, dame chance de pasar y soy tu aliado. Y los petroleros iraquíes ahora han amanecido este fin de semana, sábado para los que nos vean en diferido, pues ya están cruzando el estrecho de Hormuz. No le pidieron permiso a la quinta flota naval estadounidense, le pidieron permiso a Teherán. Y hoy se están coordinando con Irán, su nuevo socio estratégico militar. Van a expulsar a las tropas estadounidenses que están en territorio iraquí, que se vaya olvidando Donald Trump uno a uno de estos activos que tenía, probablemente hasta el consulado estadounidense en una de esas. Y bueno, pues el tránsito de su principal recurso económico de Irak, que es un país petrolero, vuelve a funcionar con esta alianza con Irán. Mientras todo esto está pasando, pues Trump estaba, repito, en la base Andrews, diciendo que tenía un control total de toda la región en el Golfo Pérsico, y vean cómo se estaban burlando de él a sus espaldas. Ese control pues se quedó en el discurso, un chiste que envejeció terriblemente mal, porque en la práctica pues Irak e Irán ya están decidiendo por su cuenta quién pasa, quién no pasa. A esto súmenle también Omán. Ahora, hay que ver esto también de una forma más amplia, porque este es el peor momento para Donald Trump. Y hay que ver el contexto interno de Estados Unidos, porque en estos momentos Estados Unidos está en medio de una crisis económica terrible. El propio Donald Trump ha salido a reconocer que la deuda nacional de Estados Unidos ya supera los 40 millones de dólares. 40 millones de millones. Hemos hablado mucho de eso esta semana porque es impactante. Es una cifra tan grande que el cerebro humano pues no puede procesarla porque no existe. El planeta Tierra no tiene esa cantidad de dinero. Ya lo he mencionado, ni aunque juntes hasta el último peso, rupia, euro, lira, libra, lo que quieras. Cualquier moneda que se haya acuñado y que siga valiendo hoy, no existen 40 millones de dólares. Para que se hagan una idea, si se empezara a contar dólar por segundo, tardarían lo que debe Estados Unidos. Si por cada segundo fuera un dólar, se tardarían 1,200 años en contar esa cantidad. Si dijeras $1, $2, $3, $4, imagínate. Es una brutalidad. Trump prometió, por cierto, en el 2015, cuando se postuló por primera vez, pues que iba a reducir la deuda de los Estados Unidos. Prometió en el 2024 que este supuesto departamento, ¿se acuerdan ustedes el DOGE que encabezaba Elon Musk, que era un departamento de disque eficiencia gubernamental? No, bueno, pues ya vimos qué eficiencia. 40 millones de dólares. No cortó nada de la deuda, al contrario, se disparó brutalmente. Imagínense que nada más con Trump la deuda subió 4 millones de dólares más desde que él pisó la Casa Blanca. No solamente no le ha bajado $1 a la deuda, 4 millones de dólares más. Y esto, pues claro que ha agravado más el problema. Encima, pues vean ustedes cómo está el mercado de bonos del Tesoro. Nadie quiere prestarle dinero a Estados Unidos. Se han vuelto parias en la comunidad internacional. Aliados históricos como Irak le están dando hoy la espalda este fin de semana. El mercado de bonos, pues que es el termómetro de confianza en la economía estadounidense, pues está temblando, y cuando los inversores extranjeros, principalmente los grandes compradores, los que usualmente le prestan dinero a Estados Unidos, que es China y Japón, pues dejan de comprar bonos del Tesoro, ¿qué pasa? Los rendimientos suben, porque el gobierno tiene que pagar más intereses para poder convencer a algún pobre tonto que le preste dinero que no tienen para pagar. Ya lo comentamos, pero es importante para los que no estuvieron en la transmisión pasada. La cantidad de dólares que se han impreso en circulación en el mundo, las que posee la Reserva Federal, o sea, la cantidad de dólares total que existe,
en Estados Unidos es 2.3 millones de dólares. Víctor, es una cifra descomunal tener 2.3 millones de dólares. Sí, pero deben 40 millones de millones. Si ni de broma tienen para pagar ni siquiera el 10% de lo que deben. Imagínense ustedes. Y esto pues está encareciendo el costo de la deuda y está terminando por afectar a las tasas de intereses de familias estadounidenses que no van a poder desde renovar su mortgage, su hipoteca, ni pagar su carro, ni tener su primer casa, nada. Olvídense, el sueño americano está muerto. Está muerto. Y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pues lo vimos esta semana intentando maniobrar para bajar los rendimientos. Lo que hicieron en su desesperación fue hacer una recompra de bonos a largo plazo. O sea, ellos mismos están prestando dinero a ellos mismos. ¿Cómo? Prendieron la maquinita de imprimir billetes y se están prestando dinero fresco. Y ni aún así están saliendo de este colapso. Porque, repito, imagínense que cada segundo se imprimiera $1. La cantidad en esta vida no alcanza el tiempo, pues, para que terminen de imprimir esa cantidad de dólares que deben. No funciona así la economía. Básicamente, pues es una operación financiera que solo funcionó literal medio día. Y luego los rendimientos de los bonos se volvieron a disparar. Y aquí viene la joya de la corona, amigos. Cuando un periodista le preguntó a Donald Trump sobre el estado del mercado de bonos, pues Trump respondió que la intervención definitiva es su intervención militar. O sea, dijo que tiene que usar al ejército de los Estados Unidos para intervenir en el mercado de bonos. ¿Cómo va a ser esto? Es literalmente lo que dijo. Dijo, tenemos muchos tipos de intervención y esa es una. El presidente más intervencionista. Dice que van a usar su poder militar si tienen que usarlo. ¿Para qué? Pues obviamente para no pagarle a lo que les deben. Si Japón le cobra el dinero que les deben, los van a invadir militarmente. Ahí les encargo China, ¿verdad? Quiero ver esa. Pero bueno, de alguna manera, Donald Trump, el comandante en jefe de la mayor potencia militar del planeta, supuestamente, el hombre que tiene los códigos nucleares del país que tiene el segundo país con más armas nucleares, pues amenazó con usar al ejército de los Estados Unidos para manipular el mercado de bonos si alguien le quiere cobrar a Estados Unidos lo que le debe. Y eso, amigos, no es una broma ni de chiste. Él lo dijo, son sus palabras textuales. ¿Cómo se supone que el ejército intervenga en el mercado de bonos del Tesoro? Digo, van a declarar que los bonos son seguros porque hay portaaviones en el Pacífico, que ni siquiera los hay, ya va de regreso el Lincoln a Estados Unidos. ¿Van a bombardear Wall Street? ¿Cómo le va a hacer? Es una falta de seriedad, amigos, que es tan abismal que parece un episodio de una serie de comedia política, pero no es comedia. Es la economía real de 340 millones de estadounidenses que están viendo cómo sus ahorros se esfuman, que están viendo cómo sus pensiones desaparecen y lo que Trump pues está haciendo es transmitir inseguridad y dejarnos claro que no tiene un plan, en absoluto no sabe. Y es que, ¿qué plan pueden tener? ¿Cómo van a pagar 400 millones de dólares si no existe tal cantidad de dinero impreso, acuñado, ni siquiera en todo el planeta Tierra, en todas las monedas que existan? Si las cambiáramos a divisas estadounidenses, no hay. Repito, Estados Unidos tiene 2.3 millones, es todo. Y Trump, pues lo que está haciendo es inyectándole veneno todos los días al mercado de bonos con esas declaraciones, como si de por sí no estuviera difícil el asunto. Y justo en medio de todo esto, cuando los inversores están evaluando si los bonos estadounidenses siguen siendo seguros, cuando los mercados están buscando señales de estabilidad, pues Trump sale a decir que tiene el control total de una región donde Irak e Irán acaban de firmar un acuerdo militar en donde Irak le ha dado la espalda a Estados Unidos. ¿Qué señales creen ustedes que se manda con esto a los inversores? Que de por sí ya no le querían prestar dinero a Estados Unidos. Pues la señal de que Estados Unidos ya no es el policía confiable del mundo, ya no garantiza estabilidad en el Golfo Pérsico y ya ni siquiera da miedo. Porque si Irak le tuviera miedo a Estados Unidos, no se hubiera ido con Irán. Y ahí está, repito, que luego no falta el negacionista que dice que esto no es cierto. Bueno, pues ahí está. Ahí están. Y fuentes sobran, ¿eh? Solo el que no le guste leer o le guste ver a la prensa amañada, pues. Y la señal de que el presidente de Estados Unidos hoy está más preocupado por decir que tiene el control de algo que no tiene y que China, por supuesto,
pues está frotando las manos. Japón también, porque recuerden que son los dos grandes tenedores de bonos del tesoro que están viendo que el dólar y los activos estadounidenses pues ya no son la apuesta que solían ser. Y que qué va a pasar, que Japón le va a decir, págame mi dinerito, ¿no? Y un Trump que ya salió a decir, al que nos cobre lo invado. Pero bueno, volviendo al tema de Irak, porque creo que al final es el tema de esta discusión y ahí está el meollo de este asunto, porque Trump anunció esta misma semana en esta conferencia en la base conjunta Andrews que supuestamente iba a haber un acuerdo, decía él, para importar 300,000 toneladas métricas de carne molida de países que no quiso nombrar cuáles son. Y fíjense, o sea, Donald Trump dijo que va a importar carne de países que no está dispuesto a decir qué países son, ni de qué es la carne, que esa carne se va a vender, dice él, 25% por debajo del precio del mercado, pues ahí a ver quién la quiere comprar, porque no sabemos de dónde viene ni de qué es esa carne. Y dice que ese es un buen acuerdo para Estados Unidos. Literal, un periodista le preguntó quién va a vender esa carne a Estados Unidos a un precio más bajo de lo que cuesta. Y Trump dijo, no quiero decir qué países, pero son pocos países y van a enviar carne de la más alta calidad. ¿De qué? No sabemos, pero dice que de la más alta calidad. Y esto, amigos, es grave por varias razones. Primero, pues porque los ganaderos estadounidenses van a enfrentarse con una competencia desleal. La misma Asociación Nacional de Ganaderos, que es el principal gremio del sector, ya salió a decir que esta medida va a inundar de carne barata, subsidiada por el gobierno y de dudosa procedencia al mercado estadounidense, y los propios granjeros estadounidenses no van a poder competir con eso. Esa no es la forma de hacer grande América otra vez. Esa no es la forma de poner a los estadounidenses primero. Esa es la forma de arruinarlos. Y segundo, pues si Trump no quiere decir de dónde viene esa carne, ¿cómo van a saber que es segura? ¿Cómo saben que cumple con los estándares sanitarios de Estados Unidos? Pero ya sabemos que la transparencia no es algo que caracterice al señor Donald Trump. Y bueno, finalmente, y esto también no es menos importante, tercero, que es que los futuros de ganado se cayeron a mínimos de 8 meses después del anuncio. ¿Qué significa eso? Pues que los ganaderos estadounidenses están viendo cómo su producto está perdiendo valor, están arruinados. Y aquí viene la conexión, amigos, con el tema principal. Fíjense nada más esto. Resulta que esos mismos países que le van a enviar carne barata a Estados Unidos podrían ser los mismos que están comprando bonos del tesoro, que están aliándose también con Irán. No lo sabemos porque Trump se niega a decir qué países son, pero lo que sí sabemos es que Irak e Irán acaban de firmar un acuerdo de seguridad. Sabemos que están coordinando el tránsito de petróleo en el estrecho Hormuz. Sabemos que Trump dijo tener el control total, que no lo tiene. Y ahora chéquense bien cuál es la reacción de Trump a esta situación, porque en esa misma conferencia también le preguntaron sobre la deuda y dijo que no le preocupa la deuda porque el crecimiento económico es tremendo y que el crecimiento va a cuidar que la deuda se pague fácilmente. Mi pregunta es, ¿cómo un país que solamente tiene 2.3 millones de dólares, ese es hasta el último dólar debajo del colchón de un estadounidense, podría pagar 40 millones de millones? Ahí están los datos del crecimiento del Producto Interno Bruto, que son de anemia. La economía de Estados Unidos nunca había estado peor después de la gran recesión. Y gran parte de ese crecimiento paupérrimo que dice Trump, que no es nada, pues es artificial, impulsado por el gasto deficitario que justamente está aumentando esa deuda. Y cuando le preguntan sobre la alianza entre Irán e Irak, pues se quedó callado. Dijo que él tenía el control total, pero no supo explicar esa traición. Como tampoco supo explicar lo del supuesto acuerdo de la carne, que dice que no va a decir qué países le están enviando carne a Estados Unidos, como tampoco dijo nada sobre los bonos del tesoro, como está amenazando para usar el ejército a cualquiera que le quiera cobrar a Estados Unidos lo que le debe. Y esto, amigos, pues por decirlo de una manera dominguera, es una cacofonía de sus respuestas que no responden a nada. Es el famoso yo tengo un plan, pero no nos dice cuál es su brillante plan. Y aquí es donde hay que pararnos un momento, porque esto es importante, amigos. Trump no tiene un plan para la deuda, no tiene un plan para la guerra, no tiene un plan para los bonos, no tiene un plan para Irak, no tiene un plan para Irán. Lo que tiene es una colección de frases hechas que repite como un anciano que ya no tiene lucidez mental
y dice que tiene el control total, que tiene grandes acuerdos, que tiene crecimientos tremendos. Ya lo sabemos, ¿no? Tremendo. Pero las palabras, pues no pagan las facturas, las palabras no reducen la deuda, las palabras no van a estabilizar los mercados de los bonos del Tesoro. Las palabras no mantienen a los aliados cerca de Estados Unidos, los está alejando. Irak no traicionó a Estados Unidos, aunque así lo quiera ver Donald Trump. Solo cobró venganza, y esa venganza estuvo cocinándose ahí desde el 2003. Y hoy está lista para ser servida, Y hoy ve que el presidente de Estados Unidos pues, es capaz de amenazar con intervenciones militares en los mercados financieros, de imponer aranceles a sus propios aliados, de retirarse de acuerdos internacionales que él mismo ha firmado. Y claro, si eres un país como Irak, que ha vivido la invasión estadounidense en carne propia, la guerra civil, la ocupación, la violencia sectaria de Estados Unidos, y que necesita estabilidad para reconstruirse, pues ¿a quién prefieres tener como socio comercial? ¿Al país que te dice yo te protejo, pero te invado si quiero? ¿O al vecino con el que compartes frontera, que tienes la misma religión, que tienes la misma historia y que además te ofrece cooperación militar sin condiciones políticas? No se explica de otra forma esto, Y no es un acto de traición, repito. Es un acto de venganza, de supervivencia. Los países no tienen amigos permanentes, tienen intereses. Y el interés de Irak pues es asegurarse de que su territorio no vuelva a ser el campo de la batalla de Estados Unidos nunca más. Y la mejor manera de hacer eso, pues fue tener buenas relaciones con Irán. Y si Estados Unidos insiste en poner condiciones imposibles, en exigir lealtad incondicional a sus socios, miren, el próximo Irak, anoche fue Canadá, Anoche Mark Carney le dijo a Estados Unidos, te la voy a cobrar dólar por dólar. Nuestra relación con Estados Unidos jamás volverá a ser igual. Y desde hoy, dólar por dólar. ¿Saben a qué me suena eso? Al ojo por ojo, diente por diente de Irán. Pero es una historia que se repite en Irak y que se va a repetir en España, en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en Francia, en Italia, en Corea del Sur se está repitiendo, en Japón. Entonces a nadie tiene que tomar por sorpresa esto, Y bueno, mientras esto pasa, pues el escenario global ya está cambiando. Y es Trump el que lo está haciendo cambiar. Irán e Irak están construyendo esta mini OTAN. No nada más en términos militares, también en términos logísticos y económicos. Turquía, ¿qué está haciendo? Está mediando entre Rusia y Ucrania. Y lo que está haciendo también es fortalecer sus lazos con Rusia y con Irán. China pues está expandiendo más la influencia que Estados Unidos está perdiendo. Cada día que Trump comete una tontería es China quien la capitaliza. Y al final Estados Unidos pues se está quedando fuera de estas negociaciones y se está quedando sin aliados, aliados históricos, que habían tenido por muchísimo tiempo. Con un presidente que no sabe de diplomacia, que pone ahí a negociar a su yernito en lugar de mandar a los expertos, a los adultos que sí saben, y que está perdiendo las alianzas más sólidas que Estados Unidos había construido por años. A base de lo que ustedes me digan, de invasiones, de lo que ustedes quieran, pero ahí estaban. Y al final, pues esta es la humillación que tenemos hoy sobre el terreno.